¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Es un gusto vernos nuevamente. Y aunque la semana pasada tuvimos que abrir las puertas para que hubiera un poquito mejor cupo para la asistencia que hubo, pues hoy no es lo mismo, pero esperemos que sigamos con ese mismo ánimo, con ese mismo... con la misma alegría que teníamos la semana pasada por nuestro aniversario. Sin duda que suceden muchas cosas en nuestra vida que a veces nos merman. Tenemos muchas veces, como hijos de Dios, altibajos, y es normal, es natural, porque la vida cristiana así es. La vida cristiana no es color de rosa, lo dice la palabra de Dios. No es todo miel sobre hojuelas, pero lo importante es que estemos fortalecidos en el Señor, y lo importante es que busquemos al Señor cuando sintamos esas dificultades, cuando sintamos esas situaciones en nuestra vida, pues que nuestra fortaleza sea el Señor. Y hemos cantado, el Señor se tiene que mostrar en nuestras vidas, tenemos que mostrar en nuestra vida a Cristo. Así que vamos a proceder al estudio de esta mañana. Quiero pedirles que inclinen nuevamente su rostro. Una vez más pidamos la dirección, la ayuda de Dios. Señor nuestro, te damos gracias en esta mañana nuevamente, porque Dios, tú nos has traído. En nosotros no hay algo bueno, tal vez, que nos impulse a estar aquí por nuestra propia voluntad. Tú nos traes, tú pones en nosotros el querer como el hacer. Tú pones en nosotros también el deseo de escuchar tu palabra, y no solo deseo, sino la necesidad de escuchar tu palabra, tu voz. Queremos pedirte, Señor, que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos, y, Señor, permitas que tu palabra haga la obra en nuestras vidas. Si necesitamos ánimo, si necesitamos consuelo, si necesitamos fortaleza, si necesitamos reprensión, si necesitamos, Señor, cualquier cosa que tu palabra nos pueda dar, incluso el arrepentimiento mismo de nuestros pecados, Señor, permite que así sea. Permite que tu palabra sea esa espada cortante que penetre en nuestra alma y que destruya lo que tenga que destruir. Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes, nos dirijas, que tu Espíritu Santo sea el que hable, que no sean palabras mías, no sean palabras humanas, sino que sea tu Espíritu hablando a nosotros, tu misma palabra, Señor, hablando a nuestras vidas. Te glorificamos en todo y pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues como ya vimos en nuestro pasaje del día de hoy, nos toca estudiar el libro 2 Corintios. Si se dan cuenta, hemos estado estudiando sistemáticamente, y lo hemos hecho desde que estábamos estudiando. ¿Cuál fue el primer libro que estudiamos así, sistemáticamente, recuerdan? Romanos. Fue desde Romanos, después 1 Corintios, ahorita 2 Corintios. Anteriormente a Romanos también estábamos estudiando el libro de Juan, pero bueno, por alguna situación no lo concluimos, pero es una bendición el poder estar estudiando sistemáticamente, paso a paso, versículo a versículo, tal vez palabra por palabra, y nos faltaría mucho tiempo y no terminaríamos en la eternidad entera de estudiar todo el significado, todo el contenido de la palabra de Dios. Pero bueno, vamos hoy en 2 Corintios, capítulo 5, versículos 11 al 21. Y la semana antepasada, a través de nuestro hermano Raúl se estudiaban los versículos anteriores, y el pasaje anterior concluía con el apóstol Pablo nos da una enseñanza
que no debiera ser una advertencia para cada uno de nosotros, pero pues tal vez sí lo es. Dice el versículo 10, en el 5:10, dice: porque es necesario que todos nosotros, y se está refiriendo a los cristianos, se está refiriendo a los creyentes, es necesario, dice, que todos nosotros, ¿qué pase? Comparezcamos, dice, ante el tribunal de Cristo. Tenemos que distinguir bien que una cosa es el tribunal de Cristo y otra cosa es el juicio del gran trono blanco. El tribunal de Cristo es, ¿para quién? Para los cristianos. Pablo ahí habla en primera persona, de plural, y dice: compareceremos. Si dice compareceremos, Pablo está hablando de que ese tribunal es para los cristianos, ese tribunal es para los creyentes. No es lo mismo que comparecer ante el juicio del gran trono blanco, porque el juicio del gran trono blanco comparecerán todos aquellos que rechazaron el mensaje del evangelio, y comparecerán no para ver si pasan, no para ver si de casualidad hay por ahí, pasan de panzazo, como decimos. Es para que el Señor en el juicio del gran trono blanco les exponga la razón por la cual serán condenados eternamente. Pero nosotros no estaremos ahí, estaremos en el juicio, en el tribunal de Cristo. Dice: para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, o sea, en el tiempo presente, mientras estamos en vida, mientras estamos en nuestro cuerpo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto no quiere decir que algunos seremos más salvos que otros o algunos seremos menos salvos que otros. Estaremos en la presencia de Dios todos aquellos que hemos sido salvados por la obra de Cristo, así de sencillo. No estaremos ahí por alguna obra que hayamos realizado nosotros, no estaremos ahí por ser más inteligentes, por ser más buenos, por ser más dedicados, por ser más trabajadores. No, estaremos ahí por la obra de Cristo, únicamente por la obra de Cristo. Pero dice aquí que en el tribunal de Cristo se evaluará lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. ¿Por qué es necesario esto? Porque pues tal vez viéndolo desde una perspectiva humana no sería justo que gente que ha dedicado su vida al Señor, gente que ha sido sobresaliente en su vida cristiana, pues reciba lo mismo que algunos que no hemos hecho gran cosa para el Señor. No sería justo que tal vez personas como el apóstol Pablo, precisamente, el apóstol Pedro, todos los discípulos que después fueron apóstoles, o algunos otros de la historia de la iglesia, como Martín Lutero, tal vez como Charles Spurgeon, tal vez como personas de nuestro tiempo como R.C. Sproul o algunos otros hermanos que han dedicado su vida al servicio de Dios, pues reciban la misma posición que alguno de nosotros o que yo, que no he hecho gran cosa por el Señor. Entonces, por eso el Señor diseñó esto. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, dice, para recibir según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Se habla de que recibiremos galardones, se habla de que el Señor repartirá coronas. No sabemos si sean exactamente así como nosotros las conocemos, de oro, de plata, de piedras, pero serán galardones, serán premios, serán cosas que al final de todo creyente que quiere dar la gloria a Cristo, esas coronas las arrojarán a los pies de Cristo, porque Él es el único digno de merecer toda gloria y toda honra, todo honor. Pero bueno, estoy abundando mucho en lo que se supone que se vio la vez pasada, y quise pensar en esto porque se liga precisamente con lo que dice el versículo 11. Conociendo pues, dice el versículo 11, conociendo pues el temor del Señor, conociendo pues, ahora, esa palabra pues es la que liga
nuestro pasaje con el pasaje anterior y en específico con el versículo 10 que habla de comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero dice, conociendo pues el temor del Señor. ¿Qué es el temor del Señor? ¿Qué entendemos nosotros por el temor del Señor? ¿Que le tenemos miedo al Señor? Es un respeto, es un temor reverente. Encontré una definición del temor del Señor que me llamó mucho la atención. El temor del Señor es la conciencia de que estamos todo el tiempo delante de la presencia de Dios. El temor del Señor es tener la conciencia de que estamos todo el tiempo delante de la presencia de Dios. Así que no solo estamos en la presencia de Dios aquí, cuando nos reunimos, estamos también en la presencia de Dios cuando estamos en nuestro trabajo, cuando estamos en nuestros negocios, cuando estamos con nuestra familia, cuando estamos con los amigos, cuando estamos en nuestras diversiones. En todo lugar y en todo momento estamos en la presencia de Dios. Y la conciencia de que estamos en la presencia de Dios debe manejar nuestras vidas, conociendo, pues, dice, el temor del Señor. Y el temor del Señor acerca de que un día también daremos cuentas. Conociendo el temor del Señor, de que compareceremos ante el tribunal de Cristo y daremos cuentas de lo que hayamos hecho con nuestro ministerio, de lo que hayamos hecho con nuestra familia, de lo que hayamos hecho con nuestros vecinos, de lo que hayamos hecho con nuestra vida propia. Conociendo pues el temor del Señor, dice, persuadimos a los hombres. Persuadimos quiere decir que estamos tratando de convencer a los hombres, tratando de hablarles a los hombres, tratando de llevarles la salvación a los hombres. Y dice aquí de qué manera. El apóstol Pablo decía, persuadimos a los hombres, dice, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. El apóstol Pablo estaba diciendo que el mensaje que él predicaba no lo predicaba por quedar bien con los demás. El mensaje que él predicaba no lo predicaba nada más porque se lo exigía su grado religioso. Eso tal vez era cuando él era fariseo. Dice que él era fariseo de fariseos. En cuanto a su conducta, dice irreprensible, intachable. Y tal vez ahí sí lo motivaba el tratar de ser sobresaliente en su religión, de tratar de ser sobresaliente en su secta de fariseo. Pero aquí dice que lo que lo motiva al Señor es que a Pablo le motiva a predicar al Señor, que él está delante del Señor y que al Señor le es manifiesto, dice, lo que somos. Él, en pocas palabras, estaba diciendo que la predicación que él llevaba la hacía de limpia conciencia, con limpia conciencia, con un pensamiento puro. No lo hacía por un interés material. Recordemos que Pablo renunció a todo aquello que pudiera obtener de su trabajo en el ministerio. Recordemos que Pablo dice que todo aquello material, incluso toda aquella fama, toda aquella gloria que pudiera tener, él la consideraba como ¿qué? Como basura. Nuestra versión dice basura. El original dice que lo consideraba como estiércol. Tiene esa idea. Como algo asqueroso, como algo que no es agradable. Entonces Pablo dice que lo hacía de limpia conciencia. Dice ahí en el versículo 11, no lo hacía con ningún interés material, pero también dice que en el versículo 12, dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Pablo le estaba hablando a la iglesia de Corinto y le estaba diciendo que no solamente él tenía una buena conciencia, sino que estaba consciente, valga la redundancia, estaba consciente de que él tenía un buen testimonio de los de la iglesia de Corinto. Sabía que los de la iglesia de Corinto habían sido testigos de cómo él se había conducido en medio de ellos,
de cómo él, si en algún momento había sido tal vez duro, porque eso fue la primera carta de Corintios, una carta donde la reprensión fue dura, fue fuerte, fue una llamada de atención no muy agradable, no muy sencilla, pero Pablo se había ganado ese reconocimiento de la iglesia de Corinto, de los hermanos de la iglesia de Corinto, y tenía él la seguridad de que los hermanos de Corinto lo tenían en un buen concepto. Tenía él un buen testimonio delante de los hermanos. Por eso dice, no tenemos necesidad de recomendarnos otra vez a vosotros. Dice, sino os damos ocasión de que por ustedes mismos se den cuenta, dice, y tengan con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Había muchos que hablaban de Pablo, hablaban de la iglesia de Corinto, pero hablaban simplemente de las puras apariencias. ¿Cómo es posible que esta iglesia, tal vez decían eso, cómo es posible que esta iglesia, donde había un desorden tan grande, ahora digan que son muy santos? ¿Cómo es posible que esta iglesia, donde había prácticas que aún ni entre los incrédulos se nombran, cómo es que ahora ya se creen muy santos? Hablaban conforme a las apariencias, de acuerdo a las apariencias. Pero Pablo dice, no me importa, yo tengo una limpia conciencia delante de Dios y sé que tengo un buen testimonio delante de ustedes, delante de la iglesia de Corinto. Versículo 13. Dice, porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Pablo estaba consciente de que su ministerio no era algo totalmente aceptado entre los incrédulos. Y aún en nuestro tiempo eso pasa. ¿Qué sucede con los creyentes cuando decimos que vamos a la iglesia? Muchas veces a la gente, tal vez no nos lo dicen directamente, pero para ellos, ¿qué pasa? Estamos locos. No estamos en nuestros cabales. Para la gente común, cuando queremos seguir a Dios, cuando queremos servir a Dios. Y tal vez ha pasado cuando le testificamos a algún familiar, cuando queremos traer a algún familiar a los pies de Cristo y por otro lado ese familiar tiene familia inconversa y le dicen, pues tú estás loco, tú estás fuera de sí. Y ahí pues simplemente hacen cosas que no van de acuerdo a la razón. Y nos tachan de locos. Nos tachan de locos cuando también en el tiempo que vivimos, que está de moda el querer imponer la ideología de género, el querer imponer el aborto como un derecho humano. Quienes defendemos el diseño de Dios, quienes defendemos que la palabra de Dios rechaza todo eso, somos los que estamos locos. Nos tachan de intolerantes, nos tachan de fanáticos, nos tachan de que estamos atrasados en nuestras ideas, de ideologías retrógradas. ¿Por qué? Porque lo moderno es eso, la tolerancia, la aceptación. Lo moderno es luchar por los derechos humanos, aun cuando esté de por medio la vida de un embrión que desde el momento de la concepción creemos nosotros que tiene vida. Pero para la gente es más importante los derechos, entre comillas, en este caso de las mujeres que se embarazaron por equivocación, o de aquel que siente que está viviendo atrapado en un cuerpo equivocado, siente que es mujer pero está atrapado en el cuerpo de un hombre, o al revés también. Y tenemos que aceptarlo porque así se percibe. Y tenemos que aceptarlo porque así se siente bien esa persona.
Y tenemos que aceptarlo porque si no, los locos somos nosotros. Los que estamos en contra de toda lógica somos nosotros. Y Pablo decía que si estamos locos, entonces pues es para Dios o es por Dios. Para la gente estamos locos. Estamos locos también, incluso a veces dentro del mismo ambiente cristiano. A veces pensamos que una persona que se entrega de lleno a querer servir al Señor está loco. Pensamos que alguna persona que quiere servir al Señor y quiere irse tal vez a África a predicar, está loco. Aquí nada más hay campo donde predicar. Y sí es cierto. Y a veces incluso decimos, bueno, pues teniendo posibilidad de tener un mejor trabajo esa persona, ¿por qué se dedica 100% a la obra del Señor? Está loco. Incluso ha pasado por nuestras mentes, sin duda, esa situación. Dice, si estamos locos, es para Dios. Dice la segunda parte del 13, dice, y si somos cuerdos, es para vosotros. Pablo estaba diciendo que entre cristianos debemos ser comprensivos. Solo el cristiano puede entender la sensatez y la cordura de quien predica la verdad de Dios. Y eso que para la gente es locura. Solo entre cristianos podemos entender la sensatez, la rectitud de aquel que se dedica a la obra del Señor y de aquel que defiende la verdad del Señor por sobre todas las cosas. Si estamos cuerdos, dice, es para vosotros. Dice, versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Pablo comienza a hablar aquí de la obra de Cristo, de cómo se manifiesta el amor de Cristo y de cómo ese amor de Cristo debe ser nuestro motor. El amor de Cristo debe ser nuestro ánimo, el amor de Cristo debe ser lo que nos impulsa, lo que nos alienta a seguir adelante. Eso quiere decir la palabra constreñir. Tengo que confesar que muchas veces había leído esta palabra y nunca me había interesado por investigar el significado. No sé si ustedes ya lo habían hecho en alguna ocasión. Yo tenía la idea de que constreñir era como sentirse apretado, como sentirse conmovido, como sentirse sí, como consternado, exactamente, conmovido. Aunque también debe tener su sentido. Si lo tomamos con ese sentido, el amor de Cristo debe consternarnos, debe conmovernos. Y eso lo vamos a ver porque en un momento también de nuestra reunión tomaremos la Santa Cena. Y el objetivo de celebrar la Santa Cena es precisamente eso, que nos conmueva el sacrificio de Cristo, el amor que Cristo demostró en la cruz del Calvario y que murió por nosotros, siendo Él inocente. Lo vamos a detallar un poco más adelante. Pero el amor de Cristo, cuando dice que el amor de Cristo nos constriñe, otras versiones dicen que el amor de Cristo nos impulsa. El amor de Cristo nos alienta. El amor de Cristo nos anima, nos apremia a ir y llevar el mensaje a aquellos que no conocen al Señor. Dice, el amor de Cristo entonces nos impulsa, versículo 14. ¿De qué manera? Pensando esto, que si uno murió por todos, dice, y luego todos murieron. ¿A quién se está refiriendo que uno murió por todos? A Cristo. Pensando que el amor de Cristo nos anima, ¿por qué? Porque ese uno quiso morir por todos, quiso morir en lugar de todos, en lugar de muchos, en lugar de todos aquellos que lo necesitaban, entre los cuales estamos tú y yo. Dice, y luego todos murieron
Se está refiriendo que todos murieron a su vida antigua, murieron a sus pecados, murieron a su vieja naturaleza, dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice, por todos murió, ¿para qué? Para vivir para Él. Si Cristo nos compró con su sangre, ahora ya no somos esclavos del pecado, sino esclavos de Cristo. Quisiera que alguien leyera. Creo que a veces nos enfocamos en hablar y hablar y hablar y es bueno que participemos. Quisiera que alguien me ayudara leyendo Romanos 6:17. 6:17, por favor. Ok. Ajá. Continúa, por favor, el 18 hasta el 19. Es hasta el 19. Claro, este pasaje habla de una esclavitud en la cual el incrédulo estaba. Dice aquí, gracias a Dios que aunque erais esclavos ¿de qué? Esclavos del pecado. Cuando una persona está sin Cristo es esclava del pecado. Cuando una persona está sin Dios es esclava del pecado. Y aparentemente esa persona puede decir, yo soy libre de hacer lo que quiera. No estoy atado a una religión, no estoy atado a una creencia, no estoy atado a algo que me rija. Yo voy y vengo y hago y deshago y tomo y no tomo y si tomo, cuando quiera lo dejo. ¿Han escuchado eso? Y en realidad la persona cuando quiere dejar el pecado, ¿en realidad lo puede dejar? No. ¿Por qué? Por esto. Porque estando sin Cristo, una persona es esclavo del pecado. Y no puede dejar el pecado nada más por decir, hoy no quiero tomar. Y se excusan diciendo, pues es que yo hago lo que quiero y tomo cuando quiero. Pero no, es porque estando sin Cristo, en una condición sin Cristo, somos esclavos. En algún momento nosotros fuimos esclavos del pecado. Hay muchos testimonios de gente que en algún momento estuvimos enredados, enlazados con el pecado y no nos podíamos librar de esas cadenas, de esas garras. Por eso dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dice el 18, y libertados del pecado vinisteis a ser, ¿qué? Siervos de la justicia. Y dice también en el 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de esta justicia. Pero el fruto que teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, esto nos anima a seguir adelante, esto nos anima a predicar el Evangelio. El hecho de pensar que uno murió por todos, hablando de Cristo, Él murió por todos. ¿Para qué? Para libertarnos del pecado, para liberarnos de esa esclavitud del pecado, de ese yugo del pecado, de esas cadenas que nos ataban al pecado y que no podíamos dejarlo. Dice de manera... dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
Continúa diciendo el apóstol Pablo, versículo 16, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué quiere decir Pablo con estas palabras? Que ya no conocemos a nadie según la carne. Quiere decir que cuando estamos en un ambiente donde conocemos a Cristo, donde todos hemos sido rescatados por Cristo, ya no conocemos a las personas según la carne, como aquel que era el alcohólico, aquel que era el adúltero, aquel que era el perdido, aquel que era el ladrón. Ya no nos conocemos según la carne. Incluso ya no nos conocemos de otra manera. ¿Cómo es que nos llamamos el uno al otro cuando nos encontramos? ¿De qué manera nos expresamos? ¿Que somos qué? Hermanos. Ya no decimos ¿cómo estás, abogado? ¿Cómo estás, profesor? ¿Cómo estás, ingeniero, arquitecto? Todo lo que pudiéramos ostentar. Ese es el conocimiento que tenemos el uno al otro según la carne. Pero siendo hermanos ya no nos conocemos según la carne, dice este versículo. ¿Nos conocemos de qué manera? Como hermanos, como hijos de Dios, como participantes de la misma gracia que rescató a nuestro hermano abogado, la misma gracia rescató a cualquiera otro que no tenga una profesión o que tenga una profesión distinta. Y la misma gracia que rescató a algún hermano que era esclavo del pecado, la misma gracia rescató a aquel que desde pequeño conoció el Evangelio, creciendo en un hogar cristiano. Es la misma gracia y por eso ya no nos conocemos según la carne, nos conocemos ahora según el Espíritu. Y aún dice, si a Cristo conocimos según la carne, aún con Cristo pudo haber tal vez ese conocimiento de que, el carpintero, el hijo de José, el hijo de María, el nazareno, aún a Cristo ya no le conocemos nosotros según la carne, como aquel hombre que vivió en la historia hace 2000 años y que fue un buen ejemplo de moral, que fue un buen ejemplo de cómo vivir la vida. Mucha gente así lo conoce, porque lo conocen según la carne. El Jesús histórico que mucha gente reconoce aún en nuestro tiempo, pero no lo quieren reconocer como lo que es, como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el que murió por nuestros pecados. Lo conocen según la carne. Aquel Jesús que vivió y que por circunstancias de la vida terminó crucificado. De esa manera se le conoce a Cristo cuando se le conoce según la carne, pero nosotros no le conocemos según la carne. Le conocemos según el Espíritu. ¿Por qué? Porque nos ha sido manifestado, porque nos ha sido revelado lo que hizo el Señor por nosotros al morir por nosotros y al liberarnos de la esclavitud del pecado. Dice el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Y aquí está hablando el apóstol Pablo de un parteaguas, de estar en Cristo. Esa palabra, estar en Cristo, hace una diferencia entre una vida antigua y una vida nueva. ¿Qué pasa cuando alguna persona no está en Cristo? Pues anda en sus propios deleites, anda según sus propios razonamientos, anda según su propio concepto de la vida. Y cuando una persona anda en esa condición, alejado de Cristo, cuando anda sin Cristo, ¿qué sucede? Quiero que alguien lea, por favor, Isaías 59:2.
Creo que a veces hasta perdemos la práctica de saber dónde están exactamente los libros porque no lo hacemos frecuentemente. Isaías 59:2. ¿Quién lo tiene? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Gracias. Dice, vuestras iniquidades, ¿qué hicieron? División. Vuestras iniquidades hicieron una división, hicieron una separación, dice. ¿Entre quiénes? Entre vosotros y vuestro Dios. Isaías está diciendo que cuando estamos alejados de la voluntad de Dios, cuando estamos viviendo en nuestros propios razonamientos, estamos alejados de Dios. Dice, vuestras iniquidades han hecho una división entre vosotros y Dios. Cuando una persona no está en Cristo, está en esta condición, dividido de la comunión con Dios, está alejado de la comunión con Dios. Cuando una persona está sin Cristo, no tiene esa cercanía con Dios. Y eso sucedió, ¿desde cuándo creen? Lo acabamos de ver en el discipulado, ¿verdad? Desde el discipulado, no sucedió desde el discipulado. Sucedió desde la enseñanza que tuvimos en el discipulado, desde el principio. Desde los primeros seres humanos que hubo en la tierra, Adán y Eva, el diseño de Dios para ellos era tener una comunión íntima, una relación cercana. El diseño de Dios era que el hombre, que Adán y Eva y todos sus descendientes pudieran tener una cercanía con Dios y hablar con Él como se habla cotidianamente tal vez con quienes vivimos, con la esposa, con los hijos. De esa misma manera y en esa misma cercanía, el Señor quería que el ser humano tuviera esa cercanía. Pero ¿qué es lo que sucedió? El pecado entró. Y aunque el pecado entró, el pecado no actuó por sí solo, el pecado no actuó en automático. Tuvo que haber una caída, tuvo que haber una aceptación, tuvo que ser que primero Eva, pero después Adán pecaron y lo hicieron conscientes y lo hicieron voluntariamente y lo hicieron tal vez engañados, pero estaban conscientes. Y nos decía nuestro hermano cuando Dios buscó al hombre, ¿cuál fue la respuesta del hombre? ¿Por qué pecaste? Y le dijo, la mujer que tú me diste. No solo culpó a la mujer, sino culpó a Dios que le dio la mujer. Y esa separación es causada precisamente por el pecado, por las iniquidades. Vuelvo a leer lo que dice Isaías, pero vuestras iniquidades, dice, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. A veces pensamos que Dios no nos escucha. A veces pensamos que Dios está distante. Pero aquí lo dice. ¿Por qué Dios está distante? Porque hay una división. Dice, porque tus iniquidades, nuestras iniquidades, han alejado, han ocultado el rostro de Dios para no oír. Entonces dice el versículo 17, de manera que si alguno está en Cristo, entonces, ¿qué sucede? Nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas, esa división que había, esa naturaleza pecaminosa ya queda atrás cuando una persona está en Cristo. Más adelante vamos a explicar un poquito más a detalle qué significa estar en Cristo, cómo puede una persona estar en Cristo. Pero lo que aquí dice es, de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Está hablando ahí de ese cambio que debe haber, que debe existir en todo ser humano y que no puede por méritos propios ser agradable delante de Dios, no puede por méritos propios ser aceptable delante de un Dios que es 3 veces santo. A partir del versículo 18, Pablo muestra algo bien interesante. A partir del versículo 18, Pablo muestra cómo Dios se interesa en el hombre. A veces tenemos la idea de que es lo contrario. A veces tenemos la idea de que el hombre es el que se interesa en Dios. A veces tenemos la idea de que el hombre es el que ya no quiere seguir su vida anterior y quiere buscar a Dios. Pero el texto que tenemos en nuestro estudio nos indica lo contrario. Es Dios el que se interesa en el hombre, es el Dios el que busca al hombre. Cuando el hombre no tenía interés en Dios, es Dios quien busca terminar con esa enemistad. Es Dios quien busca terminar con esa separación. Es Dios quien busca terminar con esa enemistad que había. Y por eso el tema de hoy, la reconciliación. Si regresamos nuevamente al caso de Adán y Eva, ¿qué sucedió ahí? Había primero una relación muy íntima, había una relación muy apegada, una relación muy cercana entre Dios y el hombre. ¿Y qué pasó cuando hubo el pecado? Hubo una división. Esa amistad que había se rompe entre Dios y el hombre y hay una separación, una enemistad. Ahora, el hombre que anda en su pecado vive precisamente en esa condición, enemistado con Dios. Vive en enemistad contra Dios. Y Dios es el que se interesa en buscar al hombre y buscar una, ¿qué? Reconciliación, una reestructuración de esa amistad, una reparación del daño. ¿Cómo es que lo hace Dios? Por medio de su Hijo, claro, es una muy buena respuesta. Pero dice el versículo 18, ¿y todo esto proviene de quién? De Dios. Todo esto proviene de Dios. La redención, el nuevo nacimiento, la terminación de la enemistad del hombre con Dios no es algo que el hombre diseñó. No es algo que el hombre busca, no es algo que el hombre desea. Tristemente, el hombre se aleja cada vez más de Dios. Y por eso se inventaron las religiones. Una definición de esa palabra, de la palabra religión, es el esfuerzo del ser humano por encontrar a Dios, por hallar a Dios, por agradar a Dios. Esas son las religiones. El esfuerzo del ser humano por agradar a Dios. ¿Y qué hace el hombre en ese esfuerzo por agradar a Dios? ¿Qué hace el hombre? ¿Lo han notado a nuestro alrededor? ¿Qué hace el hombre por agradar a Dios? Hace obras, buenas obras, dicen por acá. ¿Qué más hacen? Penitencias, rinden culto, intentan portarse bien, hacen fiestas, hacen infinidad de cosas por querer agradar a Dios. En su afán del hombre de ser religioso y de querer buscar restaurar esa amistad, buscar esa reconciliación, hace muchas cosas, pero todas esas cosas son un camino equivocado. ¿Qué dice Romanos 3? ¿Alguien más que lea, por favor?
Romanos 3, ahorita les digo exactamente el versículo. Desde el 10 en adelante. Romanos 3, 10. Hasta el 20. Gracias, hasta ahí nada más. Dice aquí, desde el 10 en adelante, dice, está escrito que ¿qué pasa con el hombre? Que no hay justo. Dice, no hay ni siquiera uno. No es ni siquiera como encontrar una aguja en un pajar. No hay, dice, ni siquiera uno. No hay quien entienda. ¿Qué dice el final del 11? No hay quien busque a Dios. No hay quien tenga la iniciativa de ir delante de Dios. Todo esto, regresamos a 2 Corintios, versículo 18, dice, y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. Es Dios quien tiene que tomar la iniciativa. Es Dios quien busca al perdido. Dice una frase ahí que yo no soy el que encontré a Cristo. Él no era el que estaba perdido era yo, y Él me buscó a mí. Todo esto proviene de Dios. Entonces, el hombre peca, pero Dios favorece al hombre. El hombre se separa, pero Dios se acerca al hombre. El hombre no buscó a Dios, pero Dios salió a buscar al hombre. ¿Sí? Entonces, este versículo nos enseña de dónde surge la iniciativa de la salvación, de quién surge la iniciativa de la salvación. Dice, versículo 18, y todo esto proviene de Dios. ¿Quién qué hizo? ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación? A ver, entonces aquí vemos tres cosas en este versículo. ¿De quién proviene toda iniciativa de salvación? De Dios. O sea que Dios podemos decir que es el autor intelectual de la salvación. ¿Quién es el autor material de la salvación? Ahí mismo lo dice el versículo 18. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo, por medio de Cristo. Entonces vemos ahí, ya vimos entonces el autor intelectual, o sea, quién es el que diseñó la salvación, de qué manera lo llevó a cabo, la llevó a cabo a través de Cristo. Perdón, hermanos, olvidé un pasaje que sí es muy importante. Efesios 2, del 2, 4 y 9, acerca de la iniciativa de Dios, acerca de buscar la reconciliación con el hombre. Efesios 2, 4 y de ahí el 9. Gracias. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice el 5, aún estando nosotros, ¿qué? Muertos en delitos y en pecados, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con
Cristo. ¿En qué condición estábamos nosotros según este versículo, según Efesios 2? Muertos. Y un muerto no puede moverse para buscar la medicina que le pudiera volver a la vida. Un muerto no puede buscar tal vez ¿cómo se llaman? Los choques eléctricos para reanimarse, para reanimar su corazón y que comience a latir. Un muerto no puede buscar ponerse el oxígeno para que pueda a lo mejor sus pulmones volver a alimentarse y vivir. Un muerto no puede hacerlo. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, o sea, Él tiene la iniciativa, Él es rico en misericordia, y por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice el versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, dice, no es obra del hombre, no es iniciativa del hombre, no es iniciativa del ser humano, dice esto, no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dice. Así que entonces Dios es el autor intelectual de la salvación. Dios es el que tiene la iniciativa en todo momento de buscarnos y de llevarnos a sus pies. El agente por medio del cual lleva a cabo esta salvación es por medio de Cristo. La deuda por el pecado era tan exorbitante, la deuda por el pecado es tan grande que nadie de nosotros podía haberla pagado. Si yo dijera voy a pagar por mis pecados, mi muerte no alcanzaría para pagar ni siquiera uno de mis pecados. La deuda, la ofensa delante de Dios por mis pecados es tan grande que ni siquiera mi propia muerte puede cubrirlo, que ni siquiera mi propia muerte puede pagarlo. Fue necesario entonces que Cristo, siendo Dios mismo, fuera encarnado y cumpliera la ley, y viviera sin pecado y decidiera que al ir a la cruz, decidiera que al ir a la cruz sea cargada nuestra deuda sobre Él mismo, para que de esta manera la deuda sea pagada y no sea ignorada. A veces podemos pensar, bueno, lo de menos sería que Dios dijera, ¿sabes qué? Pues me olvido de tus pecados. Pero eso sería injusto. Dios, siendo justo, sería injusto que dijera eso. ¿Sabes qué? Vete, no te quiero ver y me olvido de tu deuda, me olvido de tus pecados. Pero no lo hizo así. Todo pecado necesita ser pagado. Toda deuda necesita ser pagada. ¿Para qué? Para que Dios ponga de manifiesto su justicia. Así que la manera en que Dios diseñó para que nuestras deudas fueran cubiertas es enviando a su Hijo, encarnando a su Hijo, para que viviera, para que cumpliera toda la ley, para que viviera sin pecado y para que decidiera ir a la cruz y que fuera cargada nuestra deuda sobre sí mismo, para que de esta manera la deuda sea pagada y no sea ignorada. La deuda por nuestros pecados no fue ignorada, fue cargada sobre alguien, y ese alguien es Cristo, el autor de nuestra salvación. En Cristo, el hombre es declarado justo siendo culpable. En Cristo, el hombre es declarado santo siendo pecaminoso. En Cristo, el hombre es declarado libre siendo pecado. ¿De qué manera? ¿De qué manera Dios ejecutó el juicio sobre Cristo? Dice ahí el versículo 19, es el 18, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Versículo 19,
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo, consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Nuestros pecados no los acumuló, no los contó, no los puso ahí en una pila así grande, no los puso en un montón ahí que se amontonaran sobre nosotros, pero tampoco los ignoró tampoco ignoró nuestras transgresiones. Por esta causa, por causa de que las cargó en otro. ¿En quién? En Cristo. En la cruz, Dios deja caer todo el peso de su ira, todo el peso de la ley sobre Cristo. Y por eso dice el versículo 21, que vamos a ver un poquito más adelante, al que no conoció pecado, por nosotros, ¿qué pasó? Lo hizo pecado. Este versículo no quiere decir que Cristo se hizo pecador, no quiere decir que Cristo tuvo pecado. Lo dice la primera parte del versículo, Él no conoció pecado. Sin embargo, ¿qué pasó con Él? Por nosotros fue tratado como pecador, fue tratado como el peor de los delincuentes. Por nosotros fue tratado como el peor de los pecadores. En ese tiempo, el morir en una cruz era la muerte más vergonzosa que pudiera haber. Es tal vez el equivalente, o bueno, es el equivalente a lo que hoy conocemos como un linchamiento. Al Señor Jesús lo desnudaron. Hoy sucede eso con la gente que quieren linchar, los desnudan. ¿Para qué? Para que tengan vergüenza. Los golpean, los escupen, los maltratan, los amarran y al final los matan. Ese fue el tipo de muerte que padeció nuestro Señor Jesucristo. Él, no conociendo pecado, fue tratado como el peor de los pecadores. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos tratados como si nunca hubiéramos pecado. Eso es lo que muchas veces cantamos como el glorioso intercambio. El glorioso intercambio, que nosotros siendo pecadores nos tocaba estar en esa cruz. Y Él, siendo el Rey de gloria, el que sustenta todo el universo con la palabra de su poder, le tocaba estar en la gloria. Y sin embargo nos cambió, nos sustituyó, murió en nuestro lugar y fue a la cruz para morir por nosotros. Un ejemplo muy, muy vívido de todo esto es el de un personaje. ¿Se acuerdan de una persona que cuando el Señor Jesucristo iba a ser crucificado, también estaba ahí como acusado? ¿Sí recuerdan quién era? Barrabás. ¿Recuerdan a Barrabás? Estaba acusado creo que de asesinato, de sedición, de ser un revoltoso. Y Pilatos, en el momento en que quería de alguna manera liberar al Señor Jesús de aquello que lo estaban condenando, él sentía que era injusto, Pilatos sentía que la condena era injusta. Y dice, bueno, les voy a traer un preso, ¿y a quién quieren que libere? ¿A Jesús, el que llaman el Cristo, o a Barrabás, acusado de muchos delitos? ¿Qué fue lo que sucedió? La gente dijo, queremos que liberen a Barrabás. ¿Cómo creen que se sintió Barrabás en ese momento? Tal vez se extrañó también, si yo soy el delincuente. Tal vez lo conocía, tal vez había escuchado hablar de Jesús. Él no debe nada. Pero bueno, si ya me están liberando, pues vámonos, soy libre. Pues ese Barrabás eras tú y ese Barrabás era yo. Al que no conoció pecado por nosotros, fue tratado como pecador. ¿Para qué? Para que nosotros, dice, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que a través de Cristo fuera cumplido todo aquel castigo que tenía que ser ejecutado
sobre nosotros. Esa fue la manera en que Dios llevó a cabo la reconciliación, tratando como pecador a aquel que no hizo pecado. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo, lo trató como pecado. Ahora, pensando en todo esto y como conclusión, y yendo precisamente a lo que es nuestro tema, pensando todo esto, dice el versículo 18, la segunda parte, bueno, lo leo desde el principio, dice, y todo esto que de lo que hemos hablado proviene de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Nos reconcilió consigo mismo. ¿Y qué más hizo? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio un encargo, el ministerio de la reconciliación. Dice versículo 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, otra vez dice, nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación, dice, y nos encargó a nosotros, ¿qué? La palabra de la reconciliación. Así que somos, versículo 20, embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esa es ahora nuestra responsabilidad, la responsabilidad que tenemos ahora como reconciliados con Dios. No es nada más de que, bueno, recibimos el beneficio y pues ya, ahí nos vemos. Tenemos ahora una responsabilidad delante de Dios. Dice que Él nos ha encargado a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Qué sucedió con nosotros? Éramos los más viles pecadores, los más viles delincuentes, y fuimos perdonados. Y tenemos la responsabilidad, por gratitud, por agradecimiento, no para ganar la salvación nos es otorgada por la obra de Cristo, pero por gratitud a Dios, nos es una impuesta necesidad el ir y predicar el Evangelio. ¿A quién? Dice la palabra de Dios. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura. ¿Cómo lo hicieron los discípulos que iban y predicaban? ¿Desde dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que comenzaban desde lo más cercano, desde Jerusalén, Judea, Samaria, lo último de la tierra. Y nosotros lo mismo. Tenemos que ir y predicar el Evangelio. ¿A quién primero? A nuestra familia, a nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros le hemos predicado a nuestros hijos que se arrepientan de sus pecados? Y el hacerlo no es simplemente de decirle, bueno, ya mi hijo de 4, 5, 6 años ya hizo su decisión y ya dejarlo así. No sabemos en qué momento nuestros hijos puedan entender realmente su condición de pecadores y que deban aceptar a Cristo. Así que lo tenemos que hacer a tiempo y fuera de tiempo también. Tal vez pensamos que ya lo hicieron en alguna ocasión, pero caen en actitudes rebeldes, caen en actitudes de lejanía de Dios, pues tenemos que hacerlo nuevamente a tiempo y fuera de tiempo. Y tenemos que hacerlo con nuestra familia, y tenemos que hacerlo con nuestros hermanos en la iglesia, y tenemos que hacerlo con nuestros vecinos, la gente que nos rodea, y tenemos que hacerlo hablando, pero también tenemos que hacerlo con nuestras propias vidas. Tenemos que hacerlo con nuestro propio comportamiento. Los que hemos nacido de nuevo, los que somos nueva criatura, que hemos sido reconciliados, se nos ha encargado el mensaje de la reconciliación, el Evangelio. A veces podemos decir, bueno, es que yo no tengo palabras para hacerlo, es que yo no tengo la capacidad para hacerlo, es que me falta, no me animo, no sé. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que el Evangelio es poder, ¿de quién? De Dios. Dios es el que hace la obra. Nosotros no lo hacemos. Nosotros no vamos a ablandar el corazón de nadie, ni de nuestros propios hijos.
Es Dios el que lo hace. Es Dios el que hace la obra, es Dios el que convence a través de su Espíritu Santo, es Dios el que convence de pecado, de justicia y de juicio a todo aquel que quiere atraer hacia Él. La encomienda entonces es que debo llevar a cabo en agradecimiento por lo recibido la proclamación del mensaje. Romanos 10, una cita más. Romanos 10, 14 y 15. Ya lo tengo yo. No. Compararán a aquel del cual no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique, y cómo predicarán si no fueren enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Gracias. Dice, ¿cómo pues invocarán? Se está refiriendo a los incrédulos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Dice, ¿y cómo se predicará si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Quisieran tener ustedes unos pies hermosos? Pues se trata de ir y de predicar el Evangelio. Y Dios tiene el poder para traer a sus pies a los escogidos. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿De qué manera? Dice, como si Dios rogase, ¿por medio de quién? De nosotros. Os rogamos, y este es un llamado que podemos hacer en todo lugar, cada uno de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Si tú estás aquí por primera vez o por centésima vez, pero sientes la necesidad de reconciliarte con Cristo, os rogamos, dice el texto, reconciliaos con Dios. Si sientes que el Señor está hablando a tu vida, si sientes que el Señor está tocando tu corazón, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Y ese es nuestro mensaje, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Vamos a orar. Les pido que por favor se pongan de pie y oremos. Señor, te damos muchas gracias porque sin duda has hablado a nuestras vidas. Sin duda, Dios, has traído tu palabra y has hecho tu obra, Señor. La semilla ha sido sembrada en nuestras vidas, en nuestras mentes, y en algún momento ha germinado, Señor, esa semilla y ha traído fruto de arrepentimiento. Señor, sabemos que tu palabra es viva y es eficaz y que también en todo momento puede llevar fruto. Señor, si alguien en esta hora ha sido tocado por tu mensaje, Dios, queremos pedirte que tú le lleves a tus pies. Queremos rogarte que a quienes te hemos conocido ya por años podamos valorar y podamos entender que estábamos en una condición de mendigos y que hemos encontrado el pan en tu presencia, Señor. Ayúdanos a ir y poder anunciar a aquellos otros mendigos donde hay pan. Señor, te rogamos, Dios, que hagas la obra en nuestras vidas, que sigas estando con nosotros en esta tarde y en esta semana, con nuestras familias, y Señor, que tú seas glorificado en todo. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenemos una imagen, se me olvidó decirles. Tenemos una imagen, quiero que la pongan. Es una frase de Charles Spurgeon que dice: el evangelismo es simplemente un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontró pan. Y eso somos nosotros, unos mendigos que encontramos pan, más bien que nos fue dado el pan y que tenemos la obligación
el deber de ir y decirle a otro mendigo dónde encontró pan. Que Dios les bendiga.